Ok. Primero que todo, nosotros cuando estamos en Maya, Maya trabaja con medidas. Nosotros no sabemos en qué medida está actualmente Maya. ¿Cómo podemos saber? Vas a Windows, Settings and Preference y vas a algo que se llama Preference, ¿no es cierto? Las preferencias de Maya. Y vas a ir a un nodo que se llama Settings. Si tú pinchas el nodo Settings, vas a ver que dice Linear. Actualmente Maya está trabajando con centímetros, ¿sí? Si yo cambio centímetros, lo cambio a metros, meters, y le digo Save, actualmente Maya ahora está en metros, ¿sí? Pero nosotros no sabemos cuánto es un metro, ¿no es cierto? Sabemos que Maya está en metros, pero ¿cuánto es un metro? Es muy fácil. Vas a ir a tu vista top, por ejemplo, puede ser en cualquier vista, solo te voy a ir a la vista top porque es más fácil. Vas a ir a Create, Measure Tools, Distance Tools. En el minuto que tú le das Distance Tools, vas a ver que tu mouse va a cambiar. Apareció una X, como un más, perdón. Si yo le doy clic a un lado, vas a ver que apareció algo que se llama un locator. Que un locator no hace nada, es como una marca. Si yo le doy clic a otro lado, vas a ver que apareció una línea. ¿Sí? Esa línea me está entregando un numerito, que actualmente sale 8 puntos y muchos decimales. Actualmente, de esa distancia a esa distancia, hay 8 metros, punto 1 centímetro. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo empezar a regular esta regla? Selecciono un locator, aprieto traslación y yo lo puedo ir moviendo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente ahí me va entregando información de cuánto hay de esta distancia hacia otra, ¿sí? Si yo empiezo a ver mi locación, la que vamos a trabajar, locación, si hay alguien parado en esta locación, por ejemplo, ¿cuánto medirá de acá hasta acá? De acá hasta acá. Pensemos que una persona parada llegaría hasta ahí, más o menos. De ahí hasta ahí. Y una persona promedio, no sé, 1,70 m, más o menos. De acá a acá. ¿Cuánto de acá hasta acá? 1,8, 8, 9, ya pongo 10 metros. Perfecto. Entonces yo podría tomar esto, por ejemplo, sin ningún problema, y empezar a correrlo hasta generar los 10 metros. Perfecto. De acá hasta acá tengo 10 metros. ¿Sí? Ahora, de largo. ¿Cuánto tendrá de esa muralla hasta acá adelante? Unos 15, 13 metros más o menos. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo una medida de ancho, ahora voy a crear una de largo. Create, Measure Tool, Distance Tool. Voy a ir desde acá hacia abajo. Entonces voy a tomar mi locator, ¿no es cierto? Y lo voy a bajar hasta generar más o menos los 12 metros. ¿Sí? Entonces me está entregando esa información. ¿Sí? Más o menos 10 metros de ancho y más o menos 12 metros de largo. Entonces si ahora voy a create polygons, por ejemplo plane, podría empezar a dibujar de acá, creo un círculo, create polygon plane, ahí sí. Voy a decir que desde acá voy a dibujar un plano respetando mis medidas, por ahí. Entonces actualmente yo acabo de crear un plano de 10 metros de ancho por 12 metros de ancho, de largo. ¿Se entendió? ¿Sí? Súper. Ya medí mi suelo, podría borrarlo en locator. Total, yo ya lo tengo medido. Ok, de alto, ¿cuánto cederá? Sabemos que por estándar de arquitectura, que los techos por lo menos tienen que tener 2,30 metros. ¿Sí? Que si llevaran los 2,30 metros, más o menos al ojo deberían ser como por ahí. ¿No es cierto? ¿Cuánto tendré de acá a acá? Unos 5 metros. Perfecto. Voy a ir, ahí está mi plano, ¿no es cierto? Ahí está mi plano. Create, Measure Tools, Distance Tools. Voy a decir que desde acá hasta acá quiero 5 metros.
Entonces yo ya sé que eso de ahí hasta ahí son 5 metros. Lo voy a poner ahí al centro. 5 metros. Maravilloso. Ahora estoy viendo que la parte de atrás, ¿no es cierto? Tengo que generar, de alguna manera, tengo que generar más o menos los 2 metros 30, que es más o menos hasta como por acá. Entonces, esa muralla de aquí hasta acá, ¿cuánto tiene? ¿Unos 3 metros? Sí, unos 3 metros. ¿No es cierto? Entonces voy a Create, Measure Tool, Distance Tool y voy a pinchar de acá hasta acá. Voy a medir más o menos los 3 metros. Perfecto. Entonces ahí tengo los 5 metros entero y ahí tengo los 3 metros. Entonces ahora voy a crear una muralla. Create, Polygons, Plane. Entonces voy a dibujar a partir de acá. Voy a dibujar la muralla para que mida más o menos los 3 metros que yo quiero. Van un poquito más arriba. Ahí. ¿Sí? Entonces ahí tengo una muralla que mide 3 metros. Control D. Y la otra muralla que tiene 3 metros. ¿Sí? Podría usar esta misma, la podría duplicar. La roto. 90 grados. Y la posiciono donde debería que ir. Más o menos por ahí. La voy a ajustar en mi vista frontal. Para que calce con mis otras murallas. ¿Sí? Ahora tengo que lograr la altura, porque si vemos mi imagen, estamos viendo claramente que es como un... arriba termina en punta. Entonces voy a ir a mi vista frontal, Edit Mesh, Insert Edge Loop, y voy a darle el corte más o menos a la mitad. También podría medir cuál es la mitad, en este caso, de los metros que yo le asigné. Entonces podría tomar, sin ningún problema, los vértices, podría tomar ese vértex y elevarlo para generar los 5 metros. ¿Sí? ¿Se está entendiendo, no? Es modelado, es muy fácil esto. Ahora, alguien se podría estar preguntando cómo podríamos lograr todos los detalles de los fondos, de las texturas y todas esas cosas que se ven muy volumétricas. Hay una página que se tiene que hacer socio, es gratuito, que se llama CG Texture, que es una página muy famosa en nuestro mundo. De hecho, todo el mundo ocupa esta porque tiene mucha cantidad de texturas ricas, que hay de todo, hay realmente de todo, ¿sí? Aquí ya bajé una. Acuérdense, ustedes tienen que crear el proyecto, guardar las texturas de la carpeta Source Image, todo ordenadito. En este caso, yo le voy a asignar de fondo un Lambert, ¿no es cierto? Y le voy a asignar una textura que pillé. Por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa textura, ¿sí? Que cuando yo se la asigno, obviamente, se ve muy mal, obvio. Pero ustedes ya conocen el Planar Mapping, saben crear V. Entonces voy a crear V, Planar Mapping. En este caso, ¿en qué eje le tengo que dar el planar? Z. Apply. ¿Sí? Entonces obviamente pasa eso. Se ve muy grande la textura. Podría darle Material Attribute, entro a la textura, o donde tú cargas la imagen, y acá al lado sale algo que se llama Place to the Texture. Abajo sale algo que se llama Repetir V. El primer parámetro es hacia el lado y segundo parámetro es hacia arriba. Entonces, si yo quiero la textura que se vea más chica de los lados, en vez de 1, podría decirle, quiero que la repitas 3 veces. ¿Sí? Yo la empiezo a duplicar hacia los lados. Si yo quiero que sea más chico desde arriba, podría repetirla 3 veces. ¿Sí? Para generar un poco lo que está pasando detrás. ¿Sí? Ahora, para generar ese tema de la duplicación y para que no se note que está duplicada, tienen que bajar las texturas que se llaman tile o tile. Si vemos nuestra página,
Por ejemplo, y yo entro, no sé, por ejemplo, no sé, buildings, por ejemplo, no sé, alguno que nos guste. O concrete. Concrete es más rápido que encontremos alguna. Por ejemplo, en Bear, vas a ver acá abajo en las texturas que dicen set tile. Set tile. Set tile. ¿Qué significa las tile? Significa que el borde de la foto, en este caso el borde izquierdo, es igual al borde derecho. Y el borde inferior es igual al borde superior. Eso significa que si yo la empiezo a duplicar, se ven como una gran textura. ¿Sí? No se ve el corte. Perfecto. Entonces, si estoy acá, por ejemplo, y a mí me quiero empezar a modelar esto, yo podría usar perfectamente la textura como una guía de modelamiento. Entonces podría empezar esto, por ejemplo. Podría darle, por ejemplo, un Insert Edge Loop y empezar a hacer esto. Selecciono donde están los pilares de madera, los que están de forma descendentes, por ejemplo, y lo empiezo a marcar. Para que en otras palabras me sirvan como guía de dónde están los pilares. El proceso es muy rápido, no es nada complicado. ¿Dónde hay otro? Ahí hay otro. ¿Sí? Ahora también podría ir seleccionando los que están de forma, ¿no es cierto?, horizontal. En este caso, como tomé un vértex y lo tiré hacia arriba, ¿no es cierto? Yo también tú podrías decir, pucha, podría generar un corte de forma horizontal con el Insert Edge Loop. Pero aquí pasa algo, que la línea se va hacia arriba. Como tú deformaste la figura, obviamente se va hacia arriba. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, voy a ir a mi vista frontal, ¿no es cierto? Selecciono mi objeto y no voy a elegir el Insert Edge Loop. Voy a elegir el Cut Face Tool, que es nuestra herramienta guillotina, en otra palabra. Que esta herramienta guillotina nos permite hacer esto. Selecciono y tiro un corte y suelto. Entonces obviamente me corta de forma directa. Entonces en este caso podría seleccionar ese, suelto, después podría seleccionar este, suelto, y automáticamente me va a ir cortando de forma recta dependiendo el grado que yo le dé. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Ahora, obviamente después vaya a terminar con hartos cortes horizontales. Yo podría empezar a hacer esto. Face, selecciono las caras que yo quiero que salgan. Esa. Ahí, por ejemplo. Edit, Extrude. Entonces, obviamente, se va a ver, ¿no es cierto?, volumétrico. Ahora, esta técnica es muy rápida, pero tiene un problema. Obviamente, cada vez que yo hago Extrude, si yo lo veo de frente o en diagonal, se ve increíble. Nada que decir. Pero el tema es que si yo entro, obviamente, y veo la textura, vas a ver que se estira. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a ver... ¿Se entendió esto, no? Sí. Si yo veo el ejemplo que les traje, parece que lo había guardado aquí. Ahí está. Claro. Te vas a dar cuenta que esos bordes se ven bien. ¿Por qué? Porque si yo sabía que esos bordes los ve la cámara, lo único que hice fue esto. Seleccioné los bordes que se deformaban. ¿Sí? Selecciono los bordes que se deformaban y le daba un planar mapping. ¿En qué eje? En Z, ¿no es cierto? Porque la cámara lo está viendo de frente. Apply. Entonces, al minuto que darle, ¿no es cierto?, el planar mapping,
yo puedo empezar a agrandar la textura, o también podría abrirlo V, ¿sí? Y podría seleccionar un área donde yo vea que hay, ¿no es cierto?, una madera, ¿no es cierto?, que me ayude. Por ejemplo, en este caso estoy viendo que más o menos, ahí selecciono el shell. Ahí, por ejemplo, Plan Mapping, ahí sí. Windows VTexture Editor, ahí sí. Yo podría seleccionar esto y empezar a mover la textura hasta encontrar, ¿no es cierto?, algún parámetro que a mí me guste. Por ejemplo, ahí estoy viendo que hay una muralla de frente, o sea, una madera de frente. Por ejemplo, ahí. Entonces, obviamente, la textura, o sea, el V en este caso, va a tomar el rango que yo seleccioné. En este caso, arreglé esos, pero yo estoy viendo que esos de atrás ya la cámara no los ve, entonces no los mapeo. Ahora, obviamente, si la cámara va a rotar a través del espacio, tendría que ir seleccionando todas las cámaras, o sea, todos los lugares que yo vea que el V se estira. Pero obviamente, como es un plano fijo, veo que eso los tapa perfectamente eso. Entonces no los mapeo, me ahorro tiempo. Igual que los pilares. Si vemos los pilares, por ejemplo, estoy viendo que esa cara sí la veo, esa cara sí la veo, pero esa no la veo, porque no la voy a mapear. Ahora, si a alguno de ustedes les gustan, por ejemplo, los videojuegos, y este escenario sea un escenario en videojuego, obviamente tendría que mapearlo en todos lados, por si el usuario rota por el objeto, ¿sí? Entonces, como se construyó la parte de atrás, ¿sí?, ¿qué es lo que hice yo? Ahí está modelado solamente la parte de atrás, pero además le quise agregar unos palitos, ¿sí?, unos palitos independientes, porque al colocarle unos palitos independientes se genera el tema de la irregularidad y no se ve como un patrón, no se ve como tan maqueteado el tema. Porque piensa que el problema de nosotros, entre más cuadrado se ve, más feo se ve, porque en el mundo real no hay nada cuadrado, todo es imperfecto. Entonces, obviamente, después que modelemos perfectamente a partir de la textura, deberíamos empezar a hacer esto. Seleccionamos algunos vértices y lo empezamos a bajar para que se empiecen a deformar. O sea, no te vayas a volver loco, sí, pero sí tratando de generar un poquito de irregularidad, porque entre más irregular se ve más bello, ¿sí? Igual que los pilares. Si vemos los pilares, no son rectos, ¿sí? Le di unos cortes al medio y cada ciertos vértices lo empecé a doblar para generar esta cosa irregular, ¿sí? Claro. Ahí, por ejemplo, ya lo empecé a iluminar, ¿sí?, de una forma bien precaria. Fui probando luces, ¿sí? Coloqué una luz desde atrás, coloqué una luz desde arriba y coloqué unas luces hacia los lados, ¿sí? Mi primera prueba de render. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ahora, hay un tema así. Para la próxima semana necesito que me traigan este paso lo más avanzado posible, lo vamos a empezar ahora juntos. ¿Por qué? Porque después cuando empecemos a renderear, obviamente renderear en metros, Maya va a renderear en metros. Y significa todo lo que significa renderear en metros. Obviamente la luz va a avanzar más, el render va a ser mucho más lento, va a ser una locura. Porque una vez que tú termines de modelar a escala, hay que bajar toda esa escala, hay que transformarla nuevamente en centímetros. Para que cuando iluminemos, iluminemos en centímetros y no en metros. Porque es muy lento el render, ¿sí? Pero eso lo hacemos la próxima semana juntos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. yo no quiero mencionar una parte. ¿Qué cosa? Ya, pero igual. No, pues, pero Sí, aprovechemos. la parte donde pones esas cruces. El Measure Tool. Ya. ¿Qué parte? ¿Cómo se colocan? Sí. Ya. Primero, si vamos a modelar un stand, por darte un ejemplo, de, no sé, un stand de Coca-Cola,
¿Qué es más fácil medir primero? ¿El alto o el ancho? El ancho. ¿El ancho? Ya pues. Entonces, ¿desde qué cámara te sale mejor medirlo? No sale. Desde arriba, pues, No leo. para saber cuánto ancho tiene. Entonces voy a mi cámara top, desde arriba, ¿sí? Voy a Create, Measure Tool, Distance Tool. Le doy un clic para que me cree un locator. Ahí está mi locator. Si quieres línea recta, puedes apretar Shift y pincho a otro lado. Después, para moverlos, no des clic de nuevo. Pincha la herramienta flecha de selección. Y ahí los seleccionas y con la herramienta de traslación puedes moverlo. ¿Sí? ¿Te queda más claro? Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se ponía la opción a metro? ¿En setting? En settings. En settings tu función en linear. ¿Hay las texturas, profe? cgtexture.com es increíble. Ah, pero ¿puedo jugar con textura? Sí, eso cualquiera. La idea es que sea lo más parecido a SeglePort. Ah, ok. Aquí, por ejemplo, ¿a dónde lo tengo? Profe, ¿dónde vamos a sacar la foto esa de...? Yo se los voy a pasar. Por ejemplo, actualmente tengo que construir la Alameda. Y, por ejemplo, aquí, ¿cómo empecé a modelar? Haciendo exactamente lo mismo. Lo que siempre ayuda mucho, como referencia, por ejemplo, acá allá abajo, yo creé como unos paralelepípedos que miden 1,70 m. Entonces, cuando yo empecé a modelar, por ejemplo, paradero, yo fui al paradero, un paradero de Santiago, llevé una wincha y empecé a medir. Obviamente traté de hacerlo piola, si no me van a decir que le pasa a este gallo. Empecé a medir piola. Pues. Entonces, me empecé a medir más o menos cuánto tiene ancho un paradero, cuánto alto tiene, igual que los edificios, igual que los techos, igual que las bancas. Todo está a escala. ¿Sí? Para que sea coherente, porque un problema, cuando uno está en malla, tú empezás a modelar, a modelar, a modelar. Después no sabí y después tratáis de poner algo adentro y nada te calza. Es un problema. ¿Sí? Entonces, así lo podemos solucionar. Igual que ese túnel, exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahí está el microcubito de mi personaje y en base a eso fue diseñando todo lo demás. ¿Sí? Es un modelado muy simple, es para una obra de teatro X. ¿Sí? Entonces en el pendrive de su compañero les voy a guardar los dos